a partir del año 2008 hacia adelante. España cayó prácticamente un desastre, tuvieron que emigrar casi 4 millones de españoles y todo eso desencadenó que la gente se empezara a levantar con una frase muy popular que decía: no hay pan para tanto chorizo, porque todo el mundo robaba, o sea, había un descrédito total de la política y el pueblo empezó a organizarse en lo que eran asambleas populares. Primero empezó en la Plaza del Sol y luego posteriormente se fue trasladando a todas las plazas de todos los municipios. ¿Qué hacían esas asambleas? Bueno, pues buscar respuestas que muchas veces la política no había dado y era necesario de que la diera el pueblo como parte activa, ¿no?, de esa reivindicación y de esas necesidades que estaba teniendo. Se trataban temas como la vivienda, como el empleo, que se podía mejorar, que no se podía mejorar. Y todo eso se trataba de lo que eran las asambleas. Se daba un diagnóstico, se buscaban unas soluciones y se redactaba un documento que posteriormente se llevaba a una representación de todas las asambleas del país, donde estaba la centralidad, que era la Puerta del Sol de Madrid. Así es como nació la revuelta del 15M y a partir de esa revuelta del 15M, bueno, pues nació una nueva propuesta, había que darle voz. Nacieron varios partidos, Democracia Real Ya, eh, y entre ellas nació Podemos. Precisamente Podemos nació en una universidad con profesores universitarios. Fue una revolución más bien iniciada desde las universidades con inquietudes estudiantiles que posteriormente se fue ensanchando y trasladando. Se presentaron a las elecciones de las elecciones europeas, donde no existe el sistema DAO, sino es una elección de voto directo, con lo cual es más fácil acceder. Y en esas primeras elecciones pues se consiguieron nada más y nada menos que 6 diputados, que estamos hablando que 6 diputados, estamos hablando de 2 millones y pico de votos. A partir de ese momento se le empezó a dar voz, se le empezó a escuchar más a lo que era Podemos y Podemos bueno, llegó a ser parte activa del último gobierno progresista. Después de 3 legislaturas intervino dentro de lo que ha sido el gobierno progresista que derrotó al gobierno de Mariano Rajoy a través de un voto de censura. Lo que se quiere decir con esto, que hay varias fórmulas de no llevar la resignación muchas veces a las políticas neoliberales que nos asoman en nuestros pueblos, o en nuestras ciudades, o en nuestros propios países. Lo peor que hay es el inconformismo y el pensar que no se pueden cambiar las cosas desde un proceso transformador. Los fenómenos que ha existido aquí en Argentina ahora mismo con la llegada de Milei al poder, precisamente ha sido porque no se le ha dado unas respuestas políticas por parte de las personas que han integrado esas corrientes políticas que supuestamente representaban a la clase trabajadora, a la clase media o a los movimientos populares o jubilados o estudiantiles. Entonces, lo peor que puede pasar es que venga el desánimo. La prueba de que se puede llevar a un proceso transformador que hoy mismamente en España todavía existe a través de otro gobierno progresista con distintos actores, pero con algo en común, que es iniciar un proceso de transformación desde las bases y no olvidar las políticas de izquierda como política transformadora. Aquí se entiende la izquierda, por ejemplo, en España, de diferente manera a lo que se entiende aquí. Aquí podría ser un peronismo transgresor, un peronismo renovador, un progresismo, o sea, bastantes corrientes. Allí está todo como más identificado, lo que es izquierda y derecha, no tanto como aquí, que existe otra diversidad, ¿no? Pero, en fin, aquí se puede definir lo que si dijéramos los movimientos populares, ¿no? Y en el campo nacional y popular, que es lo que aglutina todo lo que es el progresismo, un proceso transformador que no entra parte dentro de lo que es la derecha o lo que es el fascismo, como lo que nos está acudiendo. Nosotros hemos crecido mucho, Podemos ha crecido mucho, y no solamente en España, tenemos ahora mismo distintas redes de círculos en el exterior. Está la red de círculos de Podemos Latinoamérica, que es la que yo soy coordinador, que tenemos varias representaciones en distintos países de aquí de Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos la red de círculos de Europa y tenemos también la red de círculos del resto del mundo, que es gente de Asia, de Filipinas. O sea que la gente que vivimos esos procesos de revuelta del 15M hemos seguido muy vinculados a lo que es la diáspora, porque no hay que olvidarnos que la diáspora también vota.
Actualmente estamos muchísimos españoles que estamos en el exterior, estamos cerca de 2.600.000, pero Argentina también tiene muchísimos argentinos que están en el exterior y muchísimos argentinos que por unas causas o por otras se fueron fuera y indudablemente también tienen que estar y también tienen que tener su parte o su aporte dentro de los procesos transformadores que se puedan dar en este país, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre cuidar al exterior desde la perspectiva nuestra e incorporarlo dentro de estos procesos transformadores que existen en los países. Lo peor que puede hacer una sociedad es volverse tranquilizadora y decir, bueno, no podemos hacer nada, esto está acabado, bueno, hay que esperar que se agote, hay que esperar. No, no podemos hacerlo. Precisamente la fuerza del cambio viene de la sociedad y viene desde abajo hacia arriba, no desde arriba. La gente que está arriba lo que hace es el acomodo hacia un formato, decir, 10 años me toca, 10 años no me toca, 5 años voy a mandar, 5 años no voy a mandar, voy a resistir lo que no mando para continuamente, pero no se va a llevar un proceso transformador porque le interesa entrar en esa dinámica que lo vivió en su momento en España, tanto con el PP como con el PSOE. Cada uno ganaba 4 años, el otro sabía que a los 4 años, ¿no? Precisamente lo que ha hecho de transformar es cuando esos partidos políticos no tienen una mayoría y incorporan partidos como Podemos, en este caso como Vox, que no nos guste o no, es el que incorpora el Partido Popular. ¿Qué ocurre? El Partido Popular Vox lo tira hacia la derecha y en este caso Podemos o los partidos progresistas de todo ámbito nacional y territorial que hay en España lanzan al PSOE un poco a lo que es más hacia la izquierda o a ese movimiento popular y nacional, ¿no? Que podríamos entenderlo. Entonces, se quiere decir que todos los pequeños movimientos, como puede ser este, o pequeños partidos que puede haber en el ala más progresista del peronismo o que no se sienten peronistas, pueden ser partícipes de ese proceso transformador, pero no tienen que incorporarse como parte activa de lo que ya existe. Al contrario, tiene que incitar a lo que ya está a que cambie de metodología, e intenten incorporarse a las demandas que tiene el pueblo. Normalmente estos movimientos como el que la multiestatal, que es la que tenemos aquí, precisamente es la que se hermana más con la sociedad, o sea, vive de primera mano la problemática que hay en cada situación civil, en los merenderos, en los movimientos populares, en los movimientos de cartoneros, en los sindicatos. Todo eso precisamente es lo que tiene que aunar el esfuerzo para decirles a los que mandan, che, si vosotros no sois capaces de llevar este proceso transformador de la sociedad, que sois los que nos habéis llevado a que gobierne mi ley, estamos en un grave problema. Porque no podemos esperar que nazca un líder de arriba abajo. Nunca podemos esperar que nazca, porque el líder se acomoda. El líder tiene que nacer de abajo arriba. O sea, tiene que salir de las clases populares. Y la revolución o la parte transformadora tiene que venir del pueblo hacia los que mandan. Entonces es importantísimo trabajar mucho en lo que son los barrios, trabajar mucho en lo que son las asambleas populares. Si un día van 2, otro día se irán 4, otro día se irán 6, así sucesivamente se irá haciendo cada vez el círculo más grande. 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, y se lleva un proceso de crecimiento. No intentar imponer en una reunión, intentar decir tienes que ser esto, no, son reuniones para escuchar y para dar soluciones o para buscar soluciones. Indudablemente no se puede estar continuamente en una asamblea sin dar soluciones en un círculo vicioso. Eso hay que llevar a un proceso transformador y esas propuestas tienen que estar canalizadas a través de un sistema político. Por eso nace Podemos, ¿no? Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Si un partido político que ahora mismo de los partidos políticos que tenemos no está dando respuestas, las soluciones se las tenemos que dar de arriba, hay que imponérselas, hay que tener reuniones, hay que hacerlo muy palpante, porque a lo mejor el más insignificante de la militancia que esté en un barrio popular puede ser el líder que está ahí escondido y que nadie lo ha descubierto. ¿Entiendes? O sea, estamos acostumbrados a que nos pongan el líder de arriba. Es porque el padre fue político, porque el hijo fue político, porque el nieto es político. Y eso es un acomodo. Hay un refrán que dice en España, cuando una persona hace una empresa, dice, el abuelo crea la empresa, el padre la mantiene y el hijo se la carga, ¿no?
decir, son los tres procesos. Se quiere decir que el tercero en cuestión, que es el que está heredando supuestamente ese liderazgo, lo que se está es acomodando a una situación que no le va a hacer degenerarse políticamente, porque no tiene unas propuestas claras, tiene un modus operandi que ha heredado sistemáticamente de un partido político o de un clan familiar. Por eso es importantísimo que los procesos transformadores nazcan siempre en las clases populares o en el movimiento nacional y popular. Nunca hay que perder de vista a la derecha, ¿no? Porque dice otro refrán que mientras que la derecha se juntan objetivos, la izquierda se pierde en programas o dilemas, ¿no? Por eso es importantísimo tener claros los objetivos. Los objetivos ahora mismo están claros, es que no gane la derecha, que no venga otro Milei, pero que cuando gane la izquierda o este movimiento nacional y popular sea verdaderamente un proceso transformador y no un proceso que vuelva otra vez a generar el hastargo sobre la política. Porque lo que está pasando es porque hay un hastalgo. O sea, la gente está harta de la política, está harta de que se le haya dado una mayoría absoluta prácticamente a un gobierno para llevar un proceso transformador y que haya sido un gobierno de tibios, que lo único que ha hecho es decir, no, yo es que voy a ser muy coherente y no voy a reformar el sistema de la Corte Suprema, cuando por la ventana te han metido dos por decreto. No, yo es que el este pluvial que hay en el río Paraná, bueno, se ha terminado, no lo voy a nacionalizar. Bueno, perdón, ¿por qué no lo vas a nacionalizar? Son cuestiones que cuando tú no das esos pasos, estás facilitando a que tu propia gente que te ha votado, que no crea en ti, porque no tienes palabra. Entonces, ante esos problemas que pueden surgir, te van a hacer responsable siempre a ti. Va a decir, si no has sido capaz de cambiar, si no has sido capaz de tener una mente más a largo plazo, indudablemente caemos en el error y la gente termina asqueando. Siempre pongo también un ejemplo ahora mismo de lo que ha sucedido en México. México gobierna Morena, ha sido López Obrador ha sido uno de los políticos muy consecuente con su línea, llevaba muchísimos años intentando de ganar, consiguió entrar en el gobierno y ha sido fiel a sus ideas. O sea, se lleva un proceso transformador enorme, le dicen la cuarta renovación, ¿no? Y ha sido un proceso de transformación continuo, de las mañanitas, de comunicación, de decir lo que estamos haciendo de verdad, de sentir que el pueblo se exige mejor. Y si has puesto un clavo, la gente se tiene que enterar que has puesto un clavo. Y no te tiene que temblar el pulso si tienes que hacer algo. No te tiene que temblar el pulso. Y ha ganado las elecciones con un 65%, Claudia. Y eso es muy, muy significativo, ¿no? Se han hecho las cosas bien. Y ha derrotado a dos partidos que prácticamente se han ido alternando toda la vida. El Partido Nacional de Vox, de Fox y de Vicente Fox y el Partido Revolucionario, el PRI, ¿no? Entonces, son causas que no nos tiene que dejar de caer, decir, no se puede, no, sí se puede. El problema es creer en nuestra propia fuerza e intentar de combatir. Sistemáticamente las mentiras tienen las patas cortas, se está pasando con Milei, ¿no? Prometió el Moro, a la hora de la verdad, bueno, la propia sociedad va a ver su propia decadencia. Es la decadencia, yo siempre digo a Milei, va a ser la decadencia de Nerón, ¿no? Aquel que estaba con pan y circo y terminó quemando Roma porque no sabía buscar soluciones, ¿no? Culpando a la propia Roma de su desorden, ¿no? De su desorden mental. Indudablemente tenemos hoy también algo que es muy peligroso, que son las redes sociales. Esta gente controla las redes sociales y las controla muy bien. Indudablemente podemos decir, bueno, pero si las redes sociales tienen más fuerza que nosotros las asambleas populares barriales que podamos hacer, bueno, estamos condenados al fracaso. No necesariamente. Precisamente también es una cosa no puede ir sin la otra. Podemos hacer lo que son las revoluciones en los propios pueblos, en los propios barrios, en los propios distritos, con la revolución comunicativa, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Y siempre proponiendo, proponiendo, proponiendo y sin intentar de llevarlo. O sea, el problema es cuando no se propone, cuando estamos pendientes que uno caiga sin proponer. Nosotros tenemos que proponer. Pero a la vez de eso, eso luego también hay que trasladarlo a las redes sociales, al TikTok, hay que trabajar todo eso bastante bien. Hace poco yo he venido de España hace una semana
y me encontré con un muchacho que era universitario y me pregunta, dice, ¿vosotros estáis muy bien en Argentina? Y digo, hombre, digo, parece mentira, un universitario como tú, en cuarta carrera que estás ahora mismo, de economía, que me digas que está bien las cosas en Argentina, que por lo menos eso dice el TikTok. Entonces, hay un problema. Si nos dejamos de llevar del TikTok y esta gente se deja de llevar del TikTok, hay que contradecir ese TikTok. Porque ese joven seguramente tendrá una mamá, tendrá una abuela, tendrá alguien, y si esa gente joven ha votado por el TikTok es porque no ha escuchado a la mamá, no ha escuchado a la abuela, porque no se han involucrado. Y esa mamá y esa abuela o ese hermano trabajador viven en los barrios. Y precisamente pasan estas cosas porque no se han involucrado en política, porque están asqueados de la política. Hay que volver a recuperar la ilusión del pueblo. Solamente la ilusión del pueblo va a ayudar a un proceso transformador coherente, y que verdaderamente tenga sus raíces. Y no podemos estar esperando que venga un líder, porque no va a venir el Mesías. Nadie va a venir a salvarte. O se salva el pueblo o no se salva. En España esperábamos que viniera el Mesías. Al final Rajoy nos comimos 8 años, tuvimos que migrar 4 millones de personas fuera y nos llevó el país a un desastre total. Y al final, bueno, pues el Mesías nació del pueblo. Nació Podemos, nacieron otros grupos muy similares, lo que era en Marea o en varios territorios como Cataluña, el propio País Vasco, Andalucía, nacieron otros partidos también progresistas, no necesariamente Podemos. Podemos fue uno de los causantes, ¿no? Causa-efecto, que llegó a tener 65 diputados y 5 millones y medio de votos, casi le pegó el sorpaso al PSOE, pero verdaderamente eso se dio porque hubo una comunicación con el pueblo. Y luego parte activa también es que los sindicatos se tienen que mojar. El sindicato no puede estar pendiente de que le hagan un traspaso de patrimonio, de que le den más subvenciones, de que no le den, de que le congelen, de que quiten recursos, de que no le quiten recursos, de que les amenacen. Precisamente el sindicato tiene que estar siempre a favor del pueblo, no solamente de la clase trabajadora. Si el país va bien, ellos van bien. Si el país va mal, ellos van mal. Eso es lo que se tiene que quedar. No podemos estar siempre con condimentos. Tiene que ser una aglutinación de sindicatos, de estudiantes, de jubilados y del movimiento nacional y popular en las calles, a través de los movimientos populares, en este caso, de las asociaciones populares. Verdaderamente esa es la única posicionamiento que hay para vencer a este hombre. Este hombre tiene muy bien hilvanado todo, pero tarde o temprano se le va a caer la careta. No hay mal que 100 años dure, ni persona que lo soporte. Este hombre no ha venido para quedarse, ha venido para salir corriendo. Indudablemente, me quedo con algo también. Normalmente cualquier gobierno de Macri o de Alberto Fernández, el susodicho, ¿no? El tibio, de Alberto Fernández el tibio, ¿no? Le vamos a decir. Prácticamente a 6 meses llevaba un 60% de la aceptación de gobierno. Este hombre en 6 meses está en un 40%. O sea, está en caída libre. Y la perspectiva que hay es cada vez sean peores si no fuera por lo que lo están sujetando. Vive en su círculo de cristal y ahí es donde se mantiene. Entonces, ahora es el momento adecuado, ¿eh? Para que empiecen los movimientos a trabajar, para que todo este movimiento y esta grande que se está montando a través de la multisectorial no se quede en casa, no se calle, siga avanzando, siga convenciendo, incorporar a los movimientos estudiantiles, hablar con los sindicatos estudiantiles, hablar con referentes ahora mismo de los movimientos populares, que se incorpore muchísima más gente, que empiecen las cooperativas, que empiecen yo qué sé, cualquier cosa que veamos que puede ser un club de fútbol, que también se haga política. La política tiene que bajar a los barrios, a las calles, al pueblo. Las propuestas tienen que salir de ahí y tenemos que canalizarla a través de un referente y tiene que haber alguien que agarre la voz, que agarre un megáfono y que se vaya todos los días, que se ate en la valla, que se haga famoso y que vaya 25 días atarse a la valla del Congreso de los Diputados con un altavoz que irá solo un día, 2 días, 3 días, pero yo te aseguro que con que los medios de comunicación se vayan haciendo ecos, esa persona que vemos ahí, que está atado ahí tranquilamente en una valla del Congreso de los Diputados, al final puede ser o no puede ser líder, pero por lo menos han levantado la voz de los que no tienen voz. Y eso es lo que hay que escuchar. O sea, no podemos ir con una pancarta, tiene que haber algo que marque la diferencia. No puede ser asaltar el Congreso, no puede ser, bueno, vamos a hacer algo que marque un poquito la diferencia y que nos deje en consonancia con lo que verdaderamente la gente quiere. Un proceso de cambio justo, que todo el mundo pueda vivir y que si estamos en un país rico no puede ser que tengamos el 70% de pobres.
Eso particularmente es lo que más hay. ¿Qué opinión tiene de Milei en el extranjero? Bueno, yo me reía mucho, estaba viendo hace poco y decía, no, a Milei se le cree que es un superhéroe, ¿no? Americano, no, mentira. De Milei se ríe todo el mundo. Milei es el hazme reír de todo el mundo. La gente se ríe, en España se ríe todo el mundo de él, todo el mundo de él. Además, fijaros la consecuencia que dice, se ríe del socialismo, se ríe de tal, y ahora mismo Argentina está por detrás de Haití, está en un decrecimiento según el Fondo Monetario Nacional, o sea, según el Fondo Monetario Internacional, según la CEPAL, está en un decrecimiento de un 4% de previsión para este año, inclusive por debajo de Haití. O sea, es para que veamos un poco cuál es la situación de Argentina. Bueno, esos datos que aquí no se ven, que a mí me extraña que aquí no se escuchan, en España lo ve la gente y en Europa lo ve la gente y saben que Argentina es un fraude. Argentina es un gobierno de fraude. Lo más raro que tú de esas noticias, yo vengo aquí, no se escucha absolutamente nada. Bueno, esos somos los medios de comunicación que no pueden ser muy afines al gobierno, son los que tenemos que llevarlo a través de las redes, a través de... Hay que decir la realidad y hay que traer noticias del exterior que son sobre Argentina para que la gente sepa que este es un país que está viviendo de la mentira y sobre la mentira. Entonces, mi mensaje es que no decaigáis, que sí se puede cambiar las cosas desde abajo, que hay que ser muy ameno, que el 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, el sumar, siempre el sumar, con respecto a no arrojar la toalla y que a este gobierno títere, porque es un gobierno títere del imperialismo yanqui, del imperialismo americano y de las grandes élites y de ese 5% de los más ricos de aquí de Argentina que han colocado un payaso. Lo que hay que hacer es que lo mismo que ese 5% controlen a este payaso y lo mismo que ese 5% del Círculo Rojo controlaron en ese momento a Alberto, no se pueda repetir. No puede ser que un 5% mande sobre un 95%, que un 95% que tenía la posibilidad de haber cambiado las cosas a través de Alberto Fernández, de Cristina en su momento, hayamos consentido de que hoy en día llegue este hombre. Y no hay que esperar que vengan los partidos políticos, no esperéis nada de los partidos políticos, no esperéis nada de estos partidos políticos que tenemos. Están esperando que vengan las elecciones, están esperando imponernos otra vez un líder. Y están intentando que vayamos detrás de ese líder, un líder de paja, porque no es un líder que sale del pueblo, es un líder que va a estar pendiente de los que le han elegido, seguramente los que le han elegido para seguir cuidando sus espaldas ante posibles represalias. Y esa es la realidad, o sea, tenemos que estar todos contentos y felices de que podemos trabajar, de que podemos cambiar las cosas y no decaigáis y con más fuerza todavía, ¿no? Se ha conseguido con Podemos, lo hemos conseguido en España y yo pienso que en Argentina pues se puede ver igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Adelante, Carlos. Dale, Zulmita, dale. Tomo nota. Muchas gracias, Paco. Nada, si queréis alguna pregunta, encantado. Ahí Bueno, vamos entonces. ahí tenemos a Roque que te quiere hacer una pregunta, Paco. Adelante, Roque, por favor. Gracias, Paco. Gracias a vos. Más que una pregunta, dejaste una enseñanza. Nosotros hacemos ranchada donde algunos compañeros tienen la virtud de poder hablar 20 minutos, 30 de un montón de cosas. Vos hablaste tus 30 minutos, los mediste y nos dejaste un fangote. Mi pregunta es con respecto a organización, que como te decía, junto con Zulma y algún otro compañero, intentaremos llevarla a cada una de las provincias. No sé eh, eh, cómo se maneja Podemos en cuanto a la organización, pero en general podemos establecer una especie de secretaría de organización donde se vea la tesorería, la finanza, la cuota, los carnets, y dentro de esa organización que va a tener el movimiento también tendríamos que tener otro estamento como es prensa y difusión. Pero en ese momento la ranchada trataba de organización de la multisectorial. ¿Vos crees que organización debe tener un estamento o algo que maneje tesorería, finanzas, la cuota, los carnets y ayudar a organizar esto en todas las provincias?
Bueno, yo te cuento, indudablemente es una forma, o sea, tú tienes que canalizar todo eso conforme lo estás diciendo, o sea, me quiero referir cuando tú avanzas, pero primero el paso no es empezar ya juntarse 4 personas, hacer y lo que demás se incorporen, porque si tú eso lo llevas a un planteamiento de una asamblea popular, lo que estás llevando es un modo operandi ya organizado de lo que es un sistema político a lo que es una asamblea popular, que es dar la voz a todo el mundo. Si tú pones una cuota a una asamblea popular, mire, estamos 4, hemos organizado esto, queremos que os incorporéis. Es el efecto contrario. Primero creas la asamblea, primero generas confianza y en esa asamblea hay que invitar a jubilados, a profesores, a mecánicos, a pequeños comerciantes, a todo lo que es la sociedad civil en general, ¿no? Y a partir de ese momento hay que organizarse y a partir de ese momento tiene que haber una representación y bueno, pues tendrás que poner o una cuota solidaria para, indudablemente, depende de lo que quieras hacer, cómo lo quieras hacer y cuándo lo quieras hacer. Pero principalmente eso tiene que emanar de lo que es la asamblea. Tú no puedes, vamos, desde mi punto de vista, por lo menos Podemos no funcionó así. De hecho, que funcionó primero las asambleas, se crearon las asambleas y luego, como final, como colofón, se creó el partido político, ¿no? Como para dar voz a esas asambleas. Y a partir de ese momento se generó. ¿Cómo se mantenían cuando hacíamos las asambleas, los bocadillos, las cervezas, las banderas, las pancartas? Bueno, con aportes, el que más tenía más ponía, el que menos tenía menos ponía. Pero indudablemente tú le tienes que dar luego una representación, tienes que dar una estructura partidaria cuando ya creces de asamblea hacia arriba, porque esa estructura partidaria va a ser la que le va a dar voz a esa asamblea. Muchas gracias, Paco. Adelante, si alguien más tiene una... He visto una pregunta que decía que qué diferencia de los sindicatos había de España aquí, ¿no? Me parece que me ha parecido verlo ahí. Hay una pregunta, sí. Bueno, no, está fácil. Aquí los sindicatos es el mismo sistema que tiene de Norteamérica, ¿no? El sindicato ahora mismo aquí tiene sus obras sociales, tiene su cuota de cualquier trabajador que ingresa, y tiene una organización que pudiéramos decir que es un poco una estructura empresarial como tal, ¿no? Porque, bueno, como que se manejan un poquito con una cantidad fija que sabe que van a tener de una manera u otra. Mañana un trabajador lo despiden y se tiene que ir a buscar un abogado laboralista por fuera del sindicato si quiere que lo defienda, ¿no? En España es totalmente diferente. En España los trabajadores no están obligados a tener los sindicatos, o sea, están incorporados dentro de los sindicatos, no están obligados, lo mismo que en Francia o en cualquier país de Europa. Tú, si quieres afiliarte a un sindicato, pagas tu cuota, y si no quieres afiliarte, no pagas tu cuota. Si tú pagas tu cuota, estás en una empresa, indudablemente cuando a ti te despiden, tú tienes tu propia defensa que te da el sindicato. Y luego tienen representación sindical, tienen los comités de empresa, que tienen también representantes sindicales que lo eligen los propios trabajadores de los propios sindicatos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque un sindicato en Europa, se lo hemos visto con los sindicatos en Francia, ante la ley de pensiones, o en España, ante la reforma laboral que hubo en su momento, salen a la calle sin contención y sin manipulación y sin amenazas del gobierno, porque no les puede coaccionar, porque ellos son defensores íntegros de los trabajadores. No le pueden coaccionar en cuanto que no le van a enviar la plata que le pertenece a obras sociales, no le pueden coaccionar en cuanto que te voy a obligar a que renueves cada cierto tiempo las elecciones. O sea, no. Allí un sindicato funciona como una asociación que está reglamentada dentro de lo que es la ley del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que tiene máximo, me parece que son máximo 8 años de que se puede reelegir un representante sindical. No es como aquí. Me quiero decir que allí en Europa tiene las manos bastante más libres, ¿no? Como un poco el sistema, por ejemplo, que tiene el sindicato de Brasil es muy parecido al de Europa, y no tanto el de Estados Unidos o el de Argentina, que son muy similares en cuanto a poder que tienen los sindicatos, pero para con sus trabajadores, en cuanto a control y en cuanto a poder también que tiene el propio Estado sobre esos sindicatos. Excelente. Muchas Contestación. gracias. Bueno, si me permitís, Zulma, yo quisiera, como generalmente tenemos el inconveniente de la extensión de las exposiciones de los compañeros, les quiero pedir por favor a todos, si quieren hacer preguntas que sean breves o en este caso sí, nos conviene que le preguntemos al compañero Paco,
lo que quieran preguntar, pero que no nos extendamos más de los 2 minutos para que todo el mundo pueda preguntar o reflexionar sobre lo mismo, ¿sí? Así que te dejo, Zulmita, que controles esos minutitos, dale, te lo dejo a vos eso, porque no tengo manera de controlar, ¿sí? Bueno, Marcela tiene intentaremos. levantada la mano, adelante. Sí, yo quería consultarle al compañero Paco si cuando se toman las decisiones dentro de los sindicatos, las decisiones, nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos los delegados y tenemos el Congreso dentro de los sindicatos. Y generalmente lo que se vota en las bases, ¿verdad? Que son los delegados, digamos, lo que votan los delegados, no coincide con lo que vota el Congreso. Entonces, ahí nos vemos bastante debilitados los trabajadores, digamos. Entonces, a mí me gustaría saber si eso es parecido allá o no, o cómo funciona. Bueno, allí principalmente allí votan los afiliados, o sea, me quiero referir, un sindicato es como un partido de fútbol, o sea, como un equipo de fútbol, ¿no? Tiene su presidente, tiene sus vocales, tiene tal, bueno, allí, al final en un equipo de fútbol, ¿quién decide? Los socios, ¿no? Bueno, pues en los sindicatos españoles deciden los que son socios, los que pagan su cuota, ¿vale? Y son los que eligen a los delegados sindicales, o sea, me quiero referir, si hay está, por ejemplo, la representación del sindicato de la madera, que pertenece a comisiones obreras, indudablemente, votan los delegados de las empresas que están en la maderera, pero indudablemente cuando hay algo, lo votan, esas empresas grandes los votan en sus propias fábricas, esas resoluciones las llevan a sus delegados sindicales y sus delegados sindicales los llevan arriba. Y son como se deban, o sea, me quiero referir, siempre va de abajo arriba, no de arriba abajo. O sea, si algo viene de la base, o sea, el sistema sindical español viene siempre de abajo arriba. O sea, por eso cualquiera puede ser líder de un sindicato. Un simple repartidor de cartas porque la han elegido sus compañeros, porque ha sabido ganarse la confianza dentro de su sector y porque eso los lleva arriba. O sea, no funciona tanto como una estructura aquí. Me hace mucha gracia porque esto funciona como de padres a hijos. Esto parece una aristocracia, ¿no? Y si se va el último, entra el sobrino, y si no entra. Pero es igual la clase política. Entonces, eso hay que sacarlo porque eso lo que le estamos dando es munición al fascismo para que diga que el sistema no funciona. Claro, porque acá yo siento como que hay un filtro, porque las bases votan, el delegado lleva la voz, se escribe un acta, pero esa acta se trata después en el Congreso, dentro del mismo sindicato, y ahí es donde se produce todas las diferencias, digamos. Entonces, bueno, lo que se logra desde las bases o la voz de las bases va totalmente distorsionada en el Congreso, y es el Congreso del sindicato el que se sienta con el gobierno. Entonces, bueno, Claro. ahí nos vemos totalmente delimitados, digamos, los delegados. Claro, y allí, por ejemplo, no existe, o sea, no es como aquí que existe que el sindicato está a nivel nacional y no se le da tanto parte a lo que es el sistema federal, ¿no? Allí, por ejemplo, en España hay representantes sindicales de cada comunidad autónoma. Entonces, cuando tú te reúnes, van los representantes sindicales de cada comunidad autónoma. Y todas las comunidades autónomas tienen la misma representación sindical. O sea, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla-León, la de Asturias, la de tal. Entonces, claro, cuando tú llegas en Madrid, que es la más grande por representatividad, porque tiene más habitantes, va en función de los afiliados que tienen, pero luego a la hora de dilucidar las cuestiones, en esos congresos sindicales, todos tienen la misma voz y todos tienen la misma palabra. Te puede venir uno de Asturias, puede hacer una buena propuesta, puede ser escuchado por todos libremente en un congreso y puede ser aprobada. Después, para elegir al que va a mandar o no va a mandar, bueno, pues indudablemente, pues siempre tienen la ventaja, bueno, pues sabes que como todas las cosas, ¿no? Es cuestión de aceitar un poco donde buscar qué provincia está a favor, qué provincia está en contra, pero todo es muy demócrata en ese sentido, porque no hay un interés económico como tal que pueda marcar las pautas. Aquí es que se agarran un clavo ardiendo para no irse. ¿Por qué? Porque detrás de un sindicato común hay una estructura financiera enorme. Entonces, bueno, eso te genera, porque hay muchísimos ingresos. Yo no sé, de todas maneras, en Argentina, con lo que están perdiendo los sindicatos,
con la cantidad de gente que está parada y con la cantidad de dinero que están dejando de percibir, cómo están tan tranquilos. O sea, o tienen miedo por otras cuestiones o no se entiende. Bueno, acá el tema también pasa porque la comisión directiva que funciona dentro del sindicato no recibe, digamos, los recursos, es decir, por ejemplo, la comisión de educación, la comisión de cultura, la comisión de adultos mayores, es decir, los recursos los maneja solamente el secretario general y él o la secretaria adjunta del sindicato, y esos recursos no bajan, digamos, a la comisión directiva. Eso también es otro punto que entonces se ven totalmente limitados, digamos, la propia gente de la comisión directiva del sindicato. Sí, bueno, pero eso habrá que cambiar el sistema sindical en Argentina. Ahí ya, es otra historia. Otro tema. Bueno, gracias Marcela. Le pasamos, si me permiten, la palabra a otra Marcela. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por estar presente hoy. Yo quería saber, porque nosotros estamos viviendo en un proceso en el que los derechos laborales, no es necesario que aclare, todos estamos al tanto, se van deteriorando minuto a minuto con el DNU, con la ley bases y demás. Quería saber cómo ve a Latinoamérica en ese sentido y en España, cómo Podemos está trabajando el tema de los derechos laborales, si tienen algún proyecto renovador o que de avanzada en relación a cómo venía el tema de los derechos históricamente. A ver, ahora mismo está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que te marca las pautas que tienen que estar los sindicatos a nivel general, ¿no? Ahí están prácticamente los sindicatos argentinos, los sindicatos españoles, los sindicatos de todo el mundo. Entonces, las pautas generales de derechos están ahí reflejadas. ¿Cómo se pueden mejorar las cuestiones aquí en cuanto al recorte de derechos? Pues indudablemente los sindicatos tienen que ponerse a tirar del carro. Pero por eso he dicho que aquí no se entiende cómo nos están poniendo a tirar del carro, ¿no? Por ejemplo, en Europa, el sindicato, por ejemplo, cuando se vino con el recorte de las pensiones y con la subida de la edad de jubilación de los 67 años en Francia, que Macron lo consiguió, y ahora, bueno, la izquierda ganó las elecciones, aunque le están intentando de dar la vuelta, fue a consecuencia de los movimientos de la revolución de los sindicatos en las calles, los que se unieron al pueblo en este sentido. En España sufrimos los recortes por Mariano Rajoy o por la derecha, por neoliberalismo en su momento con respecto a la clase trabajadora, un despido que era antes 40 días por año, lo dejaron en 0 días por año, o sea, dejaron a dejar que la gente pudiera estar durante 18 y 24 meses como aprendiz en una fábrica, inventaron las empresas de trabajo temporal, donde una empresa podía ir a contratar a un trabajador a una empresa de trabajo temporal hasta por horas para no darlo de alta, porque estaba regularizado. Bueno, todas esas cuestiones ahora mismo se han derogado. Eso del trabajo temporal se ha derogado. Ahora lo máximo que pueden estar son 6 meses, los despidos se han incrementado a 28 días por año, no puedes estar fijo variable, que le decían que podías estar hasta 12 y 14 años sin estar fijo, ahora te obligan prácticamente a partir del año ya no puedes ser un trabajador eventual, tienes que pasar a planta fija. O sea, se han ido cambiando muchísimas cuestiones, indudablemente porque se ha ido aplicando lo que dice la OIT. ¿Qué se ha demostrado con todo eso? Bueno, porque se ha generado bastante más empleo y se ha generado bastante más riqueza, principalmente porque antes teníamos un problema. Un trabajador iba a trabajar y trabajaba sin ilusión porque no sabía si iba a estar 1 hora, 2 horas, no sabía que le iban a renovar, cumplía y se iba y no era rentable. Ahora, cuando un trabajador tiene su trabajo, es más rentable. O sea, el empresario nota que ese trabajador le está dando más plata, porque hay que ser sincero, si una empresa te contrata,
Si te paga 4, él quiere ganar 3. En el momento que te pague 4 y él gane 2, no le va a interesar. Prefiere cerrar la empresa, dirigirse a lo que es la especulación. Entonces, bueno, hay que hacerle deber al empresario que un trabajador contento es un trabajador rentable, ¿no? Y ahí es donde está la cuestión. Y también tienen que lo que son participación en beneficios. Aquí, por ejemplo, yo veo que Argentina está años luz en cuanto a derechos. En España yo me reía porque yo cuando vine aquí me decía, bueno, estaba trabajando en una empresa de administrador y le dije, mira, a ti te toca 15 días de vacaciones, tal día y 15. Y se me queda mirando un trabajador y me dice, es que ya tengo 30 días de vacaciones. Y llevaba una semana y digo, sí, pues yo no sabía. Y me dice, no. Y me dice, no, cuidado. Aquí para 30 días tiene que llevar 10 años trabajando en una empresa. Y entonces me quedé asombrado porque dije, joder, ¿por qué clase de derechos es eso? ¿Qué pasa? Que para que un tipo tenga 15 días tiene que llevar 10 años trabajando en una empresa. Entonces son cosas que me quiero referir que muchas veces los sindicatos aquí, que eso viene reglamentado por la OIT en muchísimos países, sin embargo aquí no se está llevando a cabo. Entonces son cuestiones de que los propios sindicatos tienen que darse cuenta y ponerse realmente a defender lo que es la clase trabajadora. Los sindicatos aquí indudablemente se le pide muchas responsabilidades, pero a la vez cuando no los da, pues se le busca como chivo expiatorio de todo lo que está pasando. Entonces, esos son los que tienen que canalizar esos derechos y hacerle deber, pero claro, tenemos que tener también enfrente unos empresarios que sean coherentes y que no sean especuladores. En Argentina lo que tenemos enfrente son unos empresarios especuladores que saben que ganan más dinero contra menos venden y arriesgan menos. La prueba la tenemos. O sea, en cualquier país del mundo, cuando no se vende, se bajan los precios. Hay una competencia entre. Yo siempre digo una cosa: hay un tipo, tiene una empresa, gana 50 euros y vende 4 zanahorias. Mañana vende 3 zanahorias y tiene que ganar 50 euros. Entonces las 3 zanahorias valen al precio de 4. Después vende 2 zanahorias y tiene que ganar 50 euros. Por eso el costo aquí en dólares está más caro que en España. Un café con leche aquí, estamos hablando que son 3,25 euros y en España es 1,25 €. Un salario mínimo aquí son 268 euros y en España son 1.500 euros. Pero en Venezuela pasa la misma. Un café con leche sale 1,25 y un sueldo está en 168 euros. Está la vida mejor en Venezuela que aquí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un problema de unos empresarios corruptos, especuladores, y unos sindicatos que no se atreven a ponerle el testimonio, ¿no? El candado, como quien dice, ¿no? A reivindicar, pero es que es toda una incongruencia. Entonces, por eso el pueblo salva al pueblo. No esperéis que vengan mesías. Muchas gracias. Vale. Hay una pregunta en el WhatsApp. Repetila, Zulma. Preguntan si el derecho a huelga es solo para los que están sindicalizados. No, el derecho a huelga es para todo el mundo. O sea, los propios estudiantes tienen derecho a huelga y no están sindicalizados, ¿entiendes? O sea, no necesariamente el derecho a huelga lo tiene todo el mundo. No necesariamente una huelga te la puede convocar un sindicato, te la puede convocar cualquier persona que siente que se está tratando sobre sus derechos, ¿entiendes? O sea, los jubilados convocan una huelga. Bueno, pueden convocar una huelga. ¿Por qué no pueden convocar una huelga? ¿Porque no han parado nada? No, pero es una forma de reivindicación una huelga. La huelga no quiere decir que tengas que estar en un sindicato para poderte levantar o poderte protestar. Entonces estaríamos en una oligarquía total, ¿no? Donde nos marcarían las pautas a seguir, las pautas cómo tenemos que reivindicar nuestros propios derechos. Gracias, Bueno. era para Carlos Enrique. Tiene una preguntita más, ¿tiene ya que nadie levantó la mano. En los partidos políticos, los que asumen un cargo, sea senador, sea diputado, ¿tienen un límite que le da el partido o eso no hay ningún control? ¿Límite en cuanto a poder de reelección te refieres?
No, límite en cuanto que el partido dice lo que van a ganar y le paga o le paga el Estado. Es Bueno, decir, eso muy... A ver, allí hay un sueldo, indudablemente, que tienen los diputados y los senadores, tienen un sueldo establecido por el propio Estado, y luego los partidos políticos definen qué parte, por ejemplo, Podemos en este caso, Podemos de lo que ganan los diputados, una parte se la queda al diputado para poder vivir y otra parte se la deposita al propio partido. Pero eso ya depende de cada partido, cómo tenga organizado, porque al fin y al cabo, son electos por partidos políticos. Pero eso ya cada partido define como quiere. Pero tienen también sus propios asesores, que en este caso no es que tenga un asesor como el de San Luis, ¿no? Que tiene 20 y viven en San Luis para que sea luego senador, bueno, para que sea luego presidente o gobernador de San Luis, como es el caso del tipo este de La Libertad Avanza, ¿no? Allí no, allí tú tienes tus asesores y indudablemente te rodeas de buenos asesores para presentar buenos proyectos de ley, para que puedan cambiar la vida de la gente. O sea, claro, si tú no tienes un buen asesor que te asesore sobre economía, sobre derechos, sobre cuestiones elementales, indudablemente no puedes presentar un buen proyecto de ley porque te lo pueden hacer caer por defecto de forma. Entonces, hay un organigrama que es prácticamente muy generalizado en todos los países del mundo, es el mismo sistema, lo que pasa es que ya dependen también de los partidos políticos que lo asimilen como propio. Aquí un tipo llega, pero por la frágil estructura política que tienen aquí los partidos políticos, que tienen una estructura frágil, muy frágil, en lo que, por ejemplo, yo me quedo loco con los radicales. Son radicales y hay 3 grupos. El Frente de Todos hay 20 grupos. El Justicialista hay 30 grupos. Entonces, me quiero referir que no hay una fortaleza partidaria como tal. Entonces, eso dificulta mucho que se vengan procesos transformadores. ¿Por qué? Porque cada uno está más pendiente de su propio sueldo y de su propia asignación que verdaderamente para lo que ha sido elegido. ¿Entiendes? Que es para transformar la vida de la gente. Muchas gracias, Paco. Adelante, Carlos, que tiene la mano levantada, y luego va Marcela. No veo a alguien más en este momento. Gracias, Zulma. Yo te quiero preguntar, Paco, en la Argentina en los últimos años nosotros hemos visto un cambio que le llamamos desplazamiento por parte de, digamos, producto de lo que se ha establecido en los medios, ¿no? Digamos, el pobre no se asume como pobre porque los medios han culpado a los pobres de lo que pasa en el país, es como que de alguna manera de intento reflejarte un poco eso de desclasamiento. Hasta ahí, si me comprendés la pregunta, ¿correcto? Y Sí, por sí, otro correcto. lado, la pérdida de la identidad clasista, de la clase obrera, me refiero, quizás equivocado, pero observo que sucede mucho en la Argentina y quería consultarte si esto es así también en España, esto último, ¿no es cierto? Como así también en Latinoamérica, producto de los avances tecnológicos que hace que la gente, digamos, trabaje más de servicios que de otras cosas. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, totalmente. Bueno, te cuento primero la primera parte. Lo que me has dicho de pobres. Yo creo que hay una estigmatización en regla general, sobre todo en estos movimientos fascistoides que está pasando aquí en Argentina, o por ejemplo, que está pasando con Noboa en el propio Ecuador. Hay una estigmatización de la gente humilde, ¿no? Como responsable de que la gente, o sea, es loco, ¿no? Porque la clase media alta culpa a los pobres de que ellos no puedan seguir siendo clase media alta, pero eso es porque los medios de comunicación hegemónicos y muchas veces el gobierno se han encargado de infundir, bueno, es que nosotros, esta gente del gobierno mantiene vagos y como mantiene vagos, tú eres el que mantienes al vago. Hay una estigmatización del pobre, ¿no? Y hay una estigmatización de los movimientos LGTBI, hay una estigmatización del movimiento emigrante, sobre todo en Europa, que llega a ser ya bochornoso en cuanto de que, por ejemplo, puedes ser antiemigrante, pero no eres antiemigrante ucraniano porque es blanco y eres antiemigrante racista de los que son negros. O sea, esas incongruencias que te da, que te está intentando de meter. O sea, hay una estigmatización que se da en todos los países, de una manera u otra, ¿no?
de siempre del culpable. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando como ahora gana un gobierno de derechas y ya no tienes a quién echar las culpas, porque supuestamente ya los pobres nos están llevando lo que está pagando la clase media, pero la clase media se sigue desplomando, indudablemente la clase media recapacita y ya no se deja de llevar tanto el del TikTok, porque dice, che, el TikTok está fallando, no me da las claves, ¿no? Eso es punto uno. Yo creo que las corrientes clasistas y combativas precisamente son clasistas porque son de clase. O sea, los sindicatos son sindicatos de clase. Aquí, en cualquier parte del mundo. No se puede olvidar nunca a la clase trabajadora. La clase trabajadora siempre, a lo largo de todos los tiempos, han formado parte ineludible de los procesos transformadores de la sociedad. Pero no han sido los únicos. No podemos cargar siempre las pilas, siempre sobre la clase trabajadora. Nos olvidamos que hay una clase trabajadora, pero que hay unos pymes que en la mayoría de los países representan el 30% de la base de sustento de esa clase trabajadora. Y que las grandes empresas como tal, representan un 5, un 10% que dan sustento a una parte muy pequeña de lo que es esa clase trabajadora. Los procesos transformadores que tenemos hoy en esta sociedad no podemos ser como antes, que veíamos las grandes empresas que tenían un montón de mineros o las grandes empresas que tenían un montón de siderúrgicas. Estamos en un proceso que es totalmente diferente. Las empresas son más pequeñas, son más locales, no tenemos más maquineras que ha transformado esas empresas en 200 trabajadores a 50 o 60. Tenemos que ver la clase de la Volkswagen, por ejemplo. Tú pasas y está todo automatizado todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La clase está, pero no podemos quedarnos solamente en esa clase trabajadora combativa. Hay que ampliarla más a esas pymes que también forman parte de esa clase, porque esa clase trabajadora y combativa son los que consumen a las pymes. Entonces, están todos metidos en el mismo paquete y es una nueva reivindicación que en su momento lo hizo bien Podemos, porque hizo un proceso transformador y transversal. O sea, se juntaban trabajadores combativos, estudiantes, clase media pyme, profesores y jubilados. Y esa es la base de acción de cualquier proceso transformador que quiera derrotar al fascismo. Si obviamos cualquiera de una de esas patas, vamos a dejar la posibilidad de que a esos pymes me los vuelvan locos los fascizoides, diciendo la culpa es la que te he dicho, la culpa es del trabajador que te quita, la culpa es del movimiento popular que le ayuda, la culpa es del jubilado que se queda con tus derechos y él no ha pagado lo mismo que tú, cuando verdaderamente ha sido un condenado a no poder pagar porque ha sido un explotado. Entonces, el Estado está pagando sus propios errores y tiene que responder por sus propios errores dando la jubilación que le pertenece, porque no ha estado a la altura de las circunstancias cuando tenía que haber estado. Muchas gracias, Paco. Adelante, Marcela. ¿Hay alguien más para preguntar algo? No. Adelante, Marcela. Bueno, voy a cambiar el rumbo de las preguntas. Quiero saber cómo hace Podemos para controlar a sus representantes en el Congreso, ya sean diputados o senadores. Porque la banca es del partido, la banca es de quien gana la banca. ¿Qué pasa cuando con un sobre mediante cambia el voto, no respeta la plataforma electoral? ¿No? Bueno, bastantes variantes hay en el tema de no respetar para qué fue ubicado en ese lugar, tanto sea el legislador, el diputado como el senador. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja Podemos como partido o qué pasa con los partidos en España, ¿no? Bueno, te cuento, ahora mismo eso que me estás contando, o sea, en España suena chino. Suena chino porque quitando en una ocasión, que fue en el año 1983, que hubo 2 diputados en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que se cambiaron prácticamente el voto para que ganara el Partido Popular. Después se crearon unas leyes que prohíben, o sea, que están penados y, bueno, que llegaron a un acuerdo todos los partidos políticos para condenar esas acciones de decir, bueno, me he elegido la derecha, pero ahora me cambio a la izquierda y ahora le doy el gobierno a tal y tal. O sea, eso, hay un acuerdo teóricamente hecho entre todos los partidos políticos que eso se evita. O sea, es un acuerdo de caballeros, ¿no? Porque legalmente no hay nada establecido. Se puede dar, pero hay o sea, como que yo no voy a aceptar el voto de un tipo
que viene de tu partido y tú no vas a aceptar el voto de un tipo. Eso es en el Congreso, en los ayuntamientos, ahí vale todo, ¿no? Eso como quien dice, ¿no? Indudablemente, nosotros en Podemos las propuestas se llevan de abajo arriba. Estamos los círculos, que somos los que estamos más cerca de lo que son los movimientos sociales, y captamos en esas asambleas, esas reuniones que tenemos en los distintos barrios, en los distintos municipios, captamos todo lo que la gente necesita. Nosotros se lo hacemos de llevar a nuestros círculos, a las redes de círculos, que es la que yo compongo, el Círculo de América, y en España hay distintas redes de círculos. Eso se llega luego a lo que es nuestro representante en el Consejo Ciudadano Estatal. Nosotros tenemos 2 representantes en el exterior, pero cada comunidad autónoma tiene 3, 4, dependiendo de los habitantes, y ellos los llevan a los representantes esas inquietudes, en este caso a nuestros diputados. Nuestros diputados tienen los asesores, y en función de eso, pues se trabajan luego en las comisiones. Pero las propuestas que ellos llevan son propuestas que emanan del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es muy difícil que no cumplan, porque ellos no son trabajadores al servicio, ¿qué te voy a decir?, de su propio bienestar. Son trabajadores al servicio de un partido y al servicio de una ciudadanía, en este caso sus representantes, que son los círculos y demás, que son los que los han elegido. Entonces, por eso he dicho que estas cosas que comentas es muy difícil que se den, porque hay una vinculación muy plena y hay una estructura muy transversal en lo que es tanto la elección como en la ejecución, ¿no?, de esas propuestas que lleva la ciudadanía. Muchas gracias. Vamos a analizar entonces cómo es la normativa, a ver si podemos generar un cambio acá, difícil. Bueno, muchas gracias, Paco. Adelante, Brenda. Recuerden siempre, por favor, breve la intervención. Y luego sigue Armando. Adelante. Bueno, primero muchas gracias, Paco y Podemos. Voy a aprovechar estos segundos para decir que Argentina ha tenido muchos momentos de transformación en sus 200 años de historia. A mí me gustaría, con la capacidad de observación sobre Argentina de Paco, que nos dé alguna pista, porque en muchas provincias estamos tratando de organizarnos dentro del movimiento nacional y popular, especialmente el peronismo, que se caracterizó por su poder transformador, pero que en las últimas décadas ha perdido ese poder de transformación. Y por la comodidad justamente de quienes están en el poder, volvemos a caer en las viejas figuritas repetidas. Paco propone las asambleas. Es bastante difícil, por nuestra idiosincrasia, crear liderazgo desde las asambleas para llegar a una competencia partidaria y electoral. ¿Qué pista nos podrías dar para que cuando organicemos las próximas elecciones, que son del 25, no volvamos a caer en las mismas caras que ya tuvieron su oportunidad y no transformaron nada? Bueno, yo discrepo contigo, Discrepo. Bueno, discrepo y me vas a entender. Mira, yo soy español, yo vivo aquí, yo llevo aquí 14 años, vengo mucho a España, pero llevo 14 años aquí. Nosotros trabajamos mucho, nosotros tenemos un sistema electoral aquí, que son los consejos de residentes españoles, ¿no? Y para trabajar los consejos de residentes españoles, indudablemente tenemos que trabajar mucho las provincias, ¿no? Yo he viajado a Tucumán, como dice, a puerta fría, sin conocer a nadie, y hablando con unos y con otros, hemos llegado a juntar 80, 100, 200 personas en una reunión para explicarles cómo funciona la política en España y cómo son los procesos transformadores. Hemos sacado muchísimas propuestas que se han elevado al Congreso, como la Ley de Nacionalidad para nietos, que esa la propuso Podemos, y la sacamos desde el exterior y la llevamos al Parlamento español, ¿no? Lo que me quiero referir, que tú estás diciendo que cómo hacemos, que es muy difícil de cambiar las cosas desde una asamblea. Eso es lo que quiere la derecha, que pienses eso. Y eso es lo que quieren los partidos hegemónicos que gobiernan este país desde hace muchísimos años, y esas familias aristocráticas de criollos que fueron sucesivamente pasando de padres a hijos. Eso es lo que quieren, que pensemos que estamos derrotados, que piensas que estás derrotada.
Tú tienes que hacer asambleas, perdón, mira, Brenda, no te lo digo en tono, o sea, me quiero referir es a la pregunta que tú me has hecho, que cómo podemos hacer. Sencillamente, tú tienes que trabajar las asambleas, tienes que invitar a las pymes, tienes que escuchar los problemas que hay, tienes que hacer puertas abiertas y juntaros en la calle, en una plaza, ir a otro barrio, y luego de a poco ir sumando y siendo más grande. Cuando tú seas importante, esos políticos que están acostumbrados siempre a manipular tu pensamiento van a tener que escucharte, no a ti o a los compañeros que se elijan como representantes de esas asambleas. ¿Me entiendes? Porque ellos están acostumbrados a escuchar a los punteros políticos. Los punteros políticos no transforman, consolidan. ¿Entiendes? Entonces hay que cambiar el sistema. El sistema aquí es un sistema de puntero político. Yo tengo un puntero político en un barrio y ese puntero político es el que me maneja el barrio, pero no escucha al barrio. El barrio escucha al puntero político, con lo cual no está llevando un proceso transformador. Entonces, la única solución es iniciar el trabajo de abajo a arriba y no, seguir trabajando en las asambleas. Es que la única función. O sea, nosotros empezamos, yo me acuerdo en Albacete, cuando yo empezábamos 5 y llegamos a estar 300 personas en la Plaza del Altozano. Y se unían los comerciantes, cerraban la puerta y se unían solos. Querían escuchar qué pasaba. ¿Me entiendes? Si tú llegas hoy, te vas a la zona de Tucumán, a la calle comercial, y te pones allí 4 a hablar con una panquetita y te empiezas a hablar y vas a uno y le das voz y lo escuchas con un altavoz y va viendo propuestas, se van sumando. Y todos los días a la misma hora te juntas. Todos los días a la misma hora te juntas, no en una casa, que te vea todo el mundo. Por eso amanecieron los círculos. Los círculos son círculos que la gente se reunía en las calles, no se reunía en una habitación que no lo viera nadie. Y ahí es donde te van a escuchar, porque vas a ser importante. Se va a pasar la policía de turno y decir, oye, que a Villar había 10 y hay 30. Esta gente lo tenemos en cuenta. Y intentar es llamar a la prensa que vaya y que escuchen que en los barrios la gente se moviliza. Y que en los barrios, ¿dónde? Donde te vean. No donde no te vean. Hay que ir donde te vean. Muchas gracias, Paco. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Adelante, Armando. Gracias, Brenda. Hola. La pregunta que le quiero hacer es sobre Podemos como partido político, ¿no? Sobre la contradicción principal. Los que venimos del marxismo, el leninismo y el kirchnerismo está bastante instalado. La contradicción principal en la Argentina es lo nacional y popular versus el neoliberalismo imperialista. Aunque a veces no se menciona así, con esas palabras, pero al escuchar los discursos se nota que está presente esa idea, ¿no? Y quería preguntarle, Podemos, ¿cómo define la contradicción principal ahora en España? Bueno, pues te lo explico, claro. Nosotros seguramente no vamos a hablar de teoría marxista ni leninista, ni vamos a hablar de teoría anarquista. Nosotros hablamos de derecho de la aprobación de procesos transformadores, de proceso de cambio. Y el enemigo lo tenemos enfrente. Y el enemigo es el fascismo, y es el nacionalsocialismo, y es el anarcocapitalismo. O sea, nosotros no vamos a hablar de programas. Te vuelvo a repetir, Pepe Mújica dijo algo muy importante. Mientras la derecha se une por objetivos, la izquierda se divide por programas. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no podemos caer en un programa. Vamos, estoy seguro, yo me quedo alucinado. Cuando la gente habla mal, vosotros os dais cuenta de que ahora mismo está ganando aquí Milei, está gobernando, y toda la gente que está en contra, todos decían lo mismo. Tú escuchas a Mayr al frente de izquierdas, a parte de los radicales, a parte del peronismo, todos dicen lo mismo. Entonces, si todos decimos lo mismo y todos queremos lo mismo, ¿por qué carajo no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué estamos pendientes de decir, si gana este, yo me pongo en contra? Y si no, porque yo qué sé, porque yo me he leído a Trotsky, yo sé más que tú, porque no. Bueno, España perdió la Segunda Guerra Civil precisamente porque mientras que los fascistas se unieron en un objetivo, los españoles se dividían en el teorema de Pitágoras, ¿me entiendes? O sea, unos eran comunistas apoyados por Stalin, otros comunistas eran apoyados por Trotsky, estaban los
los anarquistas que pensaban antes en la revolución que en el Estado. Entonces no se consolidó un Estado, estás en una guerra civil dentro de otra guerra civil y perdimos la guerra. Entonces yo creo que la historia nos ha dado distintas cuestiones, por lo menos a los españoles, para no tener que estar. Te digo que en Podemos conviven gente que son religiosa, gente que son anarquistas, gente que son comunistas, gente que son empresarios, todo el mundo convive. ¿Por qué? Porque el objetivo lo tenemos claro. O sea, no vamos a discutir de política. Nosotros no discutimos de política. Es más, no queremos hablar de política. No nos interesa. Nos interesa de cambio del pueblo, que verdaderamente el pueblo lleve las consecuencias. ¿Qué sentido tiene? Yo fui a una unidad básica peronista y cuando llegué aquí, porque yo quería empaparme de la sociedad y a mí me querían incorporar. O sea, en la unidad básica no me estaban hablando de derechos, me estaban hablando de peronismo. Yo lo entiendo que me quieras hablar de peronismo, pero a mí no me vas a convencer con peronismo. A mí me vas a convencer con que el pueblo necesita derechos y que darle soluciones. Yo no quiero que un tipo sea peronista y les quiero manipular llevándole una bolsa de comida. Eso no me sirve. A ese hombre hay que darle cómo se tiene que ganar la comida. No le sirve una bolsa de comida. No sé si me estoy entendiendo. O sea, y eso se consigue desde un proceso transformador. Indudablemente aquí se han llevado procesos transformadores, como ha dicho Brenda, como ha sido el caso en su momento de Kirchner. O sea, para mí lo que hizo Kirchner aquí en el año 2001 hacia adelante fue la hostia. Y Cristina en su momento fue la hostia. Pero no podemos esperar que resucite Kirchner ni que venga Cristina. Ya está, ya fue. Si vuelve, bienvenida sea. Pero si no vuelve, hay que buscarlo desde las bases. Seguro que va a salir un dirigente de las bases. No podemos esperar que venga el Mesías, hay que buscarlo. Así de claro. Gracias, Paco. Perdón. ¿Puedo decir una opinión? Adelante. No, me hace ruido eso de que no hablan de política, porque No. acá en la Argentina lo que se instaló, creo que, y ayudó a que ganen Milei, fue que instalaron la idea que toda la política, decían la casta política, era culpable de la situación. Resulta que ellos son más casta que los demás. Entonces, para nosotros me parece que es importante discutir, y yo lo hago con lo que puedo, de que la política es necesario y que hay que hablar de política. Es una inquietud, de todas maneras, no quiero polemizar, lo dejo ahí. Bueno, simplemente te comento un momento. ¿Sabes de dónde salió que se vayan todos y hay que la culpable de la casta? ¿Sabes de dónde salió? El famoso, bueno, de Podemos. Eso es lo que hay que combatir, ¿no? Claro, de Podemos salió. Podemos dijo, se terminó la casta. Y copió, se terminó la casta. Y el sí se puede famoso de Macri apareció sí se puede porque lo apareció Podemos. Podemos llevó adelante, por eso he dicho que tristemente Podemos ha dejado frases importantes aquí en Argentina, ¿no? El sí se puede de Macri y voy a terminar con la casta. Se quiere decir que nosotros somos los primeros que creemos en la política como brazo ejecutor de los procesos transformadores. Creemos en la política. Porque sin la política sería un golpe de Estado y sería una dictadura. Nosotros creemos que se tiene que cambiar la situación desde una perspectiva política, ¿vale? Pero la política no tiene por qué aglutinar una corriente partidaria, una creencia. O sea, tenemos que estar todos unidos en un bien común. El bien es el del ciudadano. Y eso es elemental para Podemos o para los procesos transformadores. Muchísimos está en Portugal, está en Telae, está en Francia, la Francia insumisa de Mélenchon. O sea, me quiero referir que estamos en la misma línea. Es un proceso más. O sea, no es el Partido Comunista que había antes, no es el Partido de los Trabajadores de España, no es el POU, es un proceso bastante más ampliado, indudablemente. Anguita, que fue secretario general del Partido Comunista, reconoció que no se podía transformar la sociedad con una parte de la sociedad. La sociedad se transforma con un 70 o un 80% de la masa de la sociedad, ¿no? Y ahí es donde aglutinamos y hay que meter a todo el mundo. Es un peronismo diferente. Decía Perón, eres socialista, eres peronista, eres comunista, eres peronista. Bueno, nosotros somos transformadores, transversales y creemos más en la idea o en el propósito que no en cuestión de cómo estemos organizados. Muchas gracias, Paco. Le damos la palabra y muchas gracias, Armando. Le damos la palabra a Silvina. Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? ¿Qué tal Francisco? Perdón, yo llegué, un gusto también para mí, un poco más tarde porque vengo de una reunión
en Lomas de Zamora, yo soy de Lomas de Zamora, localidad, provincia de Buenos Aires, y una reunión donde, bueno, participé yo y otros, obviamente, compañeros, que estaba el dirigente y político Juan Grabois. Y un poco estaba escuchándolos lo que estaban diciendo ustedes, comentando, y hago hincapié sobre todo en el tema de lo que decías vos, Francisco, del tema de las bases, que tiene que surgir un nuevo dirigente de las bases, más cercano al pueblo, porque en realidad más que hacerte una pregunta es una pequeña reflexión mía para compartir con vos y con los compañeros, porque digamos, lo que planteó Grabois en el encuentro de hoy, muy interesante, es que él dijo que tenemos que buscar de alguna manera a los candidatos que sean parecidos a la gente de a pie, o sea, el maestro, el obrero, el laburante que, no sé, trabaja de recolector de residuos, en fin, todo ese tipo de personas que se supone que son los que viven cada día la realidad cotidiana y están padeciendo las políticas económicas de Milei. Porque ese discurso anticasta que decía recién un compañero, con el que él en parte ganó, dándole con, digamos, un caño acá, como se dice, a los políticos, en cierta manera él dice que hay una parte que tiene razón, porque están los que son los profesionales, entre comillas, de la política, Sí. que son aquellos que están por el sueldo y no por la vocación. Entonces, de alguna manera, él lo que propone es invertir eso, y es un poco lo que vos decías, Francisco, del tema de que hay que buscar a las bases, al llano, a la gente, porque en realidad es el que representa más fielmente a nosotros, digamos, al pueblo. Y yo la verdad que estoy de acuerdo con eso. Me parece muy interesante la propuesta también de él y un poco como que viene a invertir esa cuestión del rol del político profesional, que está bien, bueno, que tiene un sueldo y demás, qué sé yo, pero el tema que está hoy por hoy vemos a la dirigencia, no digo todos, pero en líneas generales muy alejado del pueblo y hay como cierta orfandad. Y lo que siempre caracterizó, digamos, al peronismo fue esa cuestión vertical también. Y como vos decías, de la búsqueda del Mesías, no existe eso, tiene que surgir del pueblo. Bueno, nada más, y perdón que me extendí. Bueno, cortito, yo he coincidido con Grabois, coincidí en la Universidad de Otoño y en la Uni de Primavera, ahí en Madrid, hizo una ponencia estupenda. Y él está en la misma línea, tenemos buena relación con él a nivel de Podemos. Bueno, tengo el gusto de haber estado con él en Madrid hablando y tal. Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Lono de Larra. Ahí estamos en la misma línea y verdaderamente él está muy empapado de este tema y va en la misma línea que la que decimos, porque cualquiera no puede ser presidente del gobierno. De acuerdo. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias, No, Paco. gracias a ustedes. Tiene la mano levantada Hugo. No sé cómo estamos con los tiempos. Fíjense, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Hugo. ¿Qué tal? Hola, Francisco, ¿cómo estás, querido compañero? Muy bien. Yo tengo una característica que es que milito en Podemos y también soy un militante peronista, tengo la doble militancia en ambos partidos. Pero hay algo que recién un compañero preguntaba, ¿cuál es la contradicción principal para Podemos? Y hay un punto muy importante que nos reúne a todos los que militamos en Podemos, que es que todos militamos para que todas las personas tengan vidas dignas de vivirse. Eso podría ser un resumen de un eje central del programa de Podemos. Y también, por otro lado, hay algo que plantea uno de los dirigentes y fundadores más importantes de Podemos, que es Juan Carlos Monedero, que él dice, primero es importante disputar el Estado y todas las instituciones, siempre, todo el tiempo. Al mismo tiempo ganar las calles. No ceder ideológicamente en nada, dar la batalla cultural por el relato todo el tiempo y organizarse, porque, bueno, como decía Perón, solo la organización vence al tiempo. Pero hay un punto en donde yo creo que Podemos tiene una coherencia de origen. Yo creo que lo más parecido al 15M en España fue el 17 de octubre en Argentina, pero hay algo en esto de no ceder ideológicamente en nada, en donde Podemos es tal vez el partido más coherente y profundo que hay hoy por hoy en el Estado español,
En Podemos no hay tipos como, no sé, Moreno. En Podemos no hay candidatos o dirigentes que rozan o juegan con la derecha o con la ultraderecha. En eso sí hay una coherencia ideológica y creo que eso también es importante. Y eso, lindo escucharte, Francisco, siempre. Vale, gusto. Bueno, muy, muy enriquecedor y muy honrados con toda la charla y los conocimientos que nos pudo brindar hoy Paco. La verdad que estamos súper contentos y contentas. Así que le damos un abrazo gigante, gigante. Bueno, a vosotros por haberme dado el espacio y bueno, siempre a predisposición para lo que necesitéis y nada, y no bajéis la guardia, que sí se puede, pero sí se puede de Podemos, no sí se puede de Macri, ¿no? Sí, Y totalmente. que la casta es muchas veces culpable de lo que nos pasa, la casta de donde sea y de como sea, porque estos que están son castas y encima son mentirosos. Entonces, tarde o temprano, pues la cuestión va a cambiar y las cosas se van a solucionar y nada.